Bien, amigas, amigos, seguimos con más 8:36 minutos de la mañana. Vamos a conversar con nuestra colega Gaby Peroso, hoy con las perspectivas de Gaby. Bueno, Gaby, ayer en principio estuviste presente en este Freedom Forum de Oslo que se realizó este año aquí en la ciudad de Miami. Allí estuviste presente. Cuéntanos un poco acerca de lo que es este foro, si nos puedes comentar algo, y la razón por la cual estuvo allí presente Leopoldo López, con quien tuviste la oportunidad de conversar o por lo menos de entrevistar. Cuéntanos. Sí, Sergio, esto es una conferencia internacional que precisamente atiende el tema de las dictaduras, de los regímenes totalitarios en el mundo entero. Y a partir de esa premisa fundamental se exploran diferentes aristas. Entonces fue invitado, como fueron invitados personas de Nicaragua, de Cuba, se analizó muy profundamente el tema ruso, por ejemplo, el tema chino. También Leopoldo López, más allá de su actuación política en Venezuela, como un preso político venezolano emblemático. Entonces, él hizo como una cronología de cómo el venezolano no fue una dictadura que llegó un día, dio un golpe de Estado y se hizo con todos los poderes, sino cómo poco a poco, progresivamente, esas libertades las fuimos perdiendo cada uno de los venezolanos. Y luego hizo un enlace entre lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre en el mundo entero, porque ese es uno de los puntos fundamentales aquí, Sergio, que de alguna manera se trata como que de dos comunidades internacionales. Ayer lo conversábamos con Leopoldo López porque tuvimos la oportunidad, varios periodistas, de entrevistarlo luego de su ponencia. Y esas dos comunidades internacionales están enfrentadas, pero las democracias dan apoyo diplomático en discursos, en este tipo de foros, pero las democracias que están con las autocracias, estas naciones que están con las autocracias, perdón, dan apoyo logístico, dan apoyo militar, con armamento. O sea, y que estamos obviamente hablando, esas discúlpame desventajas que te interrumpa, Gaby, de dos ejes en el de mundo. dos. Totalmente, se hablaba justamente de eso y era una de las cosas que explicó Leopoldo López dentro de su discurso y conversaba con los periodistas, que estos dos ejes, si bien son menos países, son mucho más efectivos porque el apoyo realmente es total. Yo te doy la logística, te doy todo el tema ideológico, te doy armas, te sirvo como punto fundamental para evadir las sanciones y poder crear sistemas financieros paralelos para que tú puedas subsistir. Entonces, se hablaba entonces de la necesidad de que esos dos bloques, los democráticos, busquen una manera más efectiva, más allá del tema diplomático, de apoyar, y adicionalmente también se planteaba la posibilidad de que las empresas privadas también contribuyan al tema democrático. Son temas que obviamente no se pueden resolver en el foro de Oslo ni en 5 días, pero entenderlo así, cuando está justamente representado el mundo entero que está en peligro en un foro tan importante como el de Oslo, es importante tomarlo en cuenta y ojalá que esto lleve a otras decisiones en el futuro. Ahora, Gaby, pero entonces pareciera que ese eje, esos dos ejes que hay en el mundo, hay uno que parece estar saliendo airoso de todo esto, ¿no? Lo Sí, digo y porque prácticamente era una de las conclusiones. Son billones de personas, millones de personas que están viviendo bajo el yugo de estos tipos de regímenes. Entonces, ¿qué estamos hablando? De 100 países versus muchísimos más y poblaciones muy grandes, por ejemplo, como la de China, en donde hay una represión absoluta y total. Uno de los riesgos, decían, de estos nuevos sistemas tecnológicos, Pegasus y todo eso, te pueden intervenir el teléfono completamente, Sergio. Y al parecer estas tecnologías que son desarrolladas por privados están siendo compradas por Rusia, por China, para justamente cualquier disidencia controlarla completamente. Tú puedes tener el mejor sistema, tengo Signal, encriptado, pero realmente están dentro de tu teléfono y tu teléfono no solamente se pueden ver todo lo que recibes y envías, sino que adicionalmente se convierte en un micrófono que va contigo a todas las reuniones que tú vayas. Entonces, todo este tipo de peligros tecnológicos, ellos hablaban que los autócratas se han convertido en hackers. Imagínate lo peligroso. Obviamente también en las naciones occidentales lo usan, pero son ahora, muchos riesgos. a todas estas, Gaby, por supuesto, uno se pregunta qué pasa con naciones
como Venezuela, como Nicaragua o como Cuba, que tienen el apoyo de ese eje justamente, ¿no? Porque vemos constantemente que Estados Unidos tiene conflictos con China desde todo punto de vista, con Rusia siempre ha habido pero en el caso de estos países, básicamente Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, tienen esa conexión directa con ese eje de Rusia, de China, de Irán, y como tú comentabas, pues hay como que muchas retribuciones y por eso es que no se avanza en algunos aspectos, sobre todo cuando se habla de la libertad, del regreso a la democracia en esos países, básicamente Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿no? Sí, efectivamente, siempre se dice que en la estrategia de todo lo que fue el gobierno interino o lo que llamamos máxima presión, todo lo que pasó en los últimos 2 o 3 años, precisamente fracasó porque no solamente se trataba de un problema político en donde quizás los militares traicionaban a un ejecutivo que no estaba haciendo las cosas bien. No, aquí estamos hablando de un entramado que tiene a naciones autocráticas del mundo allí, dándole soporte logístico, comercial, financiero. Si te tengo que prestar plata, te la presto. Y adicionalmente, la asociación con el crimen, porque esa es otra de las cosas. Antes, Pablo Escobar intentó asociarse con el crimen y solamente podía captar algunas autoridades, pero no había una fusión entre el crimen organizado y el gobierno. Aquí estamos hablando de eso. Entonces, tú no puedes utilizar herramientas democráticas cuando te estás enfrentando a algo que parece solamente ser una dictadura, pero que adicionalmente tiene asociación criminal y tiene el tema del respaldo de estas potencias que quieren justamente quebrar a esas democracias, a esos valores fundamentales promovidos por los países de Occidente. Fíjate tú que hay un comentario que está súper atinado lo que estamos conversando y que me parece que nos va a llevar a otra cosa. Justamente Gonza dice, la diferencia es que el eje del mal está unido y se apoyan, mientras que los países democráticos, cada uno va por su lado. Se parece un poco a Venezuela, ¿no? Un poco bastante, ¿verdad? Un poco bastante. O sea, hay un grupo que efectivamente, sea verdad o no, tengan diferencia de criterios, todos se forman o se manejan de una forma, digamos, igual, ¿no? Siempre con un mismo criterio. En cambio, el otro grupo, que en teoría es el más democrático, etcétera, pues cada quien va por su lado. Te quiero preguntar, o te hago este comentario que nos trae el amigo un poco para saber acerca de lo que te dijo ayer Leopoldo López luego de esa reunión, de lo que fue el foro, porque él habló allí de elecciones, entre otras cosas, y habló de, no sé, si la posibilidad del regreso como tal de la democracia a Venezuela. Sí, bueno, a mí me sorprendieron sus declaraciones, Sergio, porque fue muy duro con respecto al diálogo y muy duro con respecto a las elecciones. En primer lugar, con respecto a las elecciones, dijo, tenemos que estar muy claros de que no son libres, ni justas, ni transparentes. Sí, o sea, están yendo a esas elecciones, pero él dice que van a ir y que tienen candidatos. Eso es lo que no se entiende. Eso es algo que no podemos entender. Pero vamos a darle. Porque ellos dicen que se necesita la movilización primaria para que eso vaya construyendo para las presidenciales. O sea, no lo puede ni entender él ni nosotros, o sea, no sabemos cómo digerirlo, pero él dice que hay que manejar muy bien las expectativas y que no se les puede prometer a los venezolanos una victoria. Y allí yo justamente le hacía la pregunta de la cantidad de candidatos que están yendo allí, o sea, es que se va a perder todo, es que Sergio. Más allá de la trampa o no del chavismo. Ponte que la Unión Europea presione tanto y todo funcione bien, pero si tienes 5 candidatos en un estado y 5 en un municipio versus un oficialista que está unido, tomando otra vez el tema, claro, obviamente que sí hay desunión en el partido de gobierno, claro que hay, pero como tú dices, pues tienen a veces el mismo criterio y hay más desunión o es más evidente en la oposición. Además que hay como 3, 4 oposiciones, que ese es otro tema que hay en Venezuela, ¿no? Ajá, pero entonces, Leopoldo hablaba, pues como tú bien decías, de que sí, no va a haber elecciones libres, pero hay que ir. Ajá, ¿hay que ir para qué? Él habla de que se trata de un proceso de ir organizando nuevamente a la sociedad civil,
o sea, como una pequeña semilla, así como habla también del diálogo. No tiene grandes expectativas de lo que se pueda lograr en el diálogo, lo ve a largo plazo, pero adicionalmente decía que Estados Unidos y Europa tiene que seguir presionando el régimen de Maduro independientemente de la mesa. O sea, su posición no es... Hay algunas tesis que dicen, bueno, como estás en diálogo, ponemos en pausa la presión para que el diálogo avance. La posición de Leopoldo López, y nos imaginamos que sería entonces la posición de Voluntad Popular, es que estás sentado en la mesa, pero sigues presionando. ¿Y por qué? No para implosionar la mesa, sino porque dicen que el régimen de Maduro sigue siendo exactamente lo mismo. Sigue metiendo preso a la gente, no hay garantías electorales porque no las ha dado. A los partidos políticos no les han devuelto las tarjetas. No ha habido ningún tipo de revisión, o sea... No, y los presos Y ellos políticos siguen atacando. no Entonces, se liberan, o hay esta puerta giratoria que hace que salen unos, pero entran otros, ¿no? O sea, eso continúa allí. ¿Qué más se puede lograr en todo caso con esa negociación que se estará dando en México, que según tenemos entendido, pues se reiniciaría o continuaría en este mismo mes de octubre, Gaby? ¿Qué más se puede lograr según lo que comenta en todo caso Leopoldo López, que estuvo ayer ahí en ese foro? Él nuevamente insistía en el tema de las elecciones hacia el 2024 o fijar esa fecha definitiva antes. Incluso le preguntábamos por si acaso si él estaría dispuesto a lanzarse. Dijo que eso en ningún momento estaba planteado, que ahorita la lucha era conseguir esas garantías electorales. Claro. Y fijar esa elección. Ahí el tema y la pregunta que nos hacemos es, que la hemos hecho muchas veces, ¿Nicolás Maduro está dispuesto a ir a unas elecciones en las que podría perder? ¿Qué le da a la oposición para que él se arriesgue tanto? Porque vamos a soñar, él sí se enfrentaría a eso, pero seguramente esa negociación, si él está dispuesto a perder, significa que él tiene que estar protegido, o sea, tener algún tipo de justicia transicional que sea bien específica para que él no pague por los delitos. Eso lo tienen que tener en mente los venezolanos. Él no se va a ir a la elección a perder sin tener algo a cambio. Yo no sé si ellos llegarían a ese punto, de verdad no soy tan optimista como para hacer eso. Sin embargo, es una de las propuestas de lo que hablaba Leopoldo López, decía, conseguir esas elecciones presidenciales y en medio, obviamente, todos los acuerdos, se habla o del corredor humanitario o que se hagan este tipo de programas específicos que atiendan, por ejemplo, a la gente con diálisis, en el tema de alimentos, las vacunas del COVID, eso también se podría alcanzar en la mesa. Pero yo lo veo largo, yo no creo que de aquí por lo menos a diciembre hayan cosas concretas, se reunirán en octubre, noviembre, no sé si en diciembre se irán a reunir, pero esto es largo y adicionalmente que se han metido en el tema de justicia y en el tema de elecciones, que son temas muy profundos y que tienen mucho que hablar. Entonces, reuniéndote una vez al mes es compleja la situación. Bastante compleja y no sabemos tampoco qué alcance tendrá como tal esa negociación. Aquí comentan, entre otras cosas, dicen, ¿será que las elecciones van a ser a cambio de perdonarle los delitos a los que cometieron esos delitos? Yo creo que la impunidad como tal no está en juego, ¿no? Ahora, no sé hasta dónde llegará esa negociación, ¿no? Realmente entre las fuerzas políticas de Venezuela, Gaby. Sí, normalmente se da garantías al que se va, porque si no, no se va del poder. O sea, para nosotros es muy duro. Y cuando tú hablas de presos políticos o de las personas que han muerto en todo este proceso, es inconcebible pensar eso. Pero en los países, cuando se ha dado ese tipo de sistemas de transición, obviamente se incluye una especie de perdón o protección a los violadores de derechos humanos. Porque si no... Ahora, pero ese perdón es para toda la vida, yo no creo. Yo espero que no, tampoco. Pero en esos sistemas, si analizas la historia, hay varios que han sido perdonados, o sea, a los nazis algunos fueron perdonados por un tiempo y ahora los persiguen hasta el día de ayer, porque el tiempo pasa y ya hay manera de ejecutarlo, ¿no? Exacto, los delitos, perdón, no prescriben. Al final la justicia hace su papel. Claro, lo que pasa es que a veces cuesta que no se ven, digamos, tangibles, ¿no? No son tangibles.
Claro, ¿no? Y en este momento de negociación hay que tragar grueso porque, o sea, es todo o nada. Ellos se quedan para siempre con el país o había una tesis de hacer un puente de oro al régimen de Nicolás Maduro, algo que no comparto, pero que son parte de las cosas que se habla, que es darle todas las posibilidades, pero para que se vayan. O sea, llévate todo, no pagues por nada, pero déjame al país para mis jóvenes. Y yo vuelvo a empezar de cero. Bueno, pero ya va, llévate todo en el sentido de, a ver, no entiendo lo que me quieres decir, o sea, como que decirle a Maduro, váyanse del país, no los voy a perseguir, no les toco el dinero que se han robado, pero Venezuela, esa es una de las tantas tesis que se ha dado. Okay. Obviamente eso no está planteado hoy en día en la mesa. Pero este tipo de procesos implica incluso eso, o sea, es como el proceso con la guerrilla, le dieron curules a los guerrilleros. Cierto. Hay que ver de cerca ese proceso de negociación que se hizo con la guerrilla de la FARC. Es correcto, sí. Por eso te digo, hay que tragar grueso, que era lo que decía un poco el asesor de la Casa Blanca. Pero es difícil, Gaby, poder, hacer entender... Totalmente. O mejor dicho, hacernos entender, porque es difícil digerir que esto ocurra de esa forma, ¿no? Pero bueno, si forma parte de esa negociación, seguramente muchos no van a estar de acuerdo, muchos van a criticarlo más de lo que, pues... pudiera estar siendo criticado en este momento, ¿no? Bueno, irse, esperamos que no se vayan con todo ese dinero, como tú comentas. Lo importante es que se vayan, ¿no? Y que no toquen las... Es que es una negociación, tienes que perder y ganar. Cierto. Es que ese es el gran tema. Así es, Gaby. Y que no se toquen los fondos importantes que ahorita están allí todavía latentes, ¿no? Estoy hablando del dinero, del oro que está en Inglaterra, de Citgo, bueno, el mismo monómero que ahorita está en medio de una crisis con todo esto que se ha hablado en los últimos meses. Bueno, ya esperaremos a ver qué pasa de esa negociación, si es que realmente va a pasar algo, ¿no? Porque no sé. Lo que sí estamos seguros es que vienen elecciones y en noviembre. Sí, bueno, las elecciones están montadas y no tenemos que tener esperanzas de que se vayan a recuperar puestos cruciales. Eso lo tenemos que tener claro. Bueno, Gaby, te dejo. Gracias. Gracias. Siempre por permitirme conversar contigo y darnos un poco de luces acerca de todo esto que está pasando en torno a estos temas que siempre son importantes. Un fuerte abrazo, mi Gaby. Como siempre, un placer. Gracias, Sergio. Vamos, amor. Hacemos una pausa y en breve continuamos con más. Bueno, ya...